Vale, pues decirme más. Bueno, para mí nada, pues un placer y genial que estéis ahí dándole a estos temas y bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo y donde yo os pueda ayudar, pues genial. Eh, pero bueno, sí, decirme un poquito más específico sobre qué, si hay algo concreto, porque claro, Lendi es, aquí podemos hablar de un montón de cosas. Si hay algo más concreto que queráis que os cuente. Y por ahí el inicio, que nos cuentes un poco, digamos que esa es la parte en la que estamos nosotros, bueno, Mm, por lo que he leído, arrancaste por ahí con una aplicación con WhatsApp, digamos, ujú. y armando comunidades o acercándote a gente que ya por ahí estaba en comunidad, pero organizándola para que se empiece a intercambiar. Por ahí contar un poco de eso me parece que está bueno y después ir más ya a Vale, lo actual, digamos. vale. Pues bueno, Lendi nace de una necesidad mía personal de darme cuenta que consumimos demasiado. La sociedad de consumo en la que vivimos ahora no está acorde con la realidad natural y medioambiental en la que vivimos. Y entonces cuando yo iba necesitando objetos puntualmente, pues no quería comprármelos, porque sabía que la gran mayoría los iba a usar puntualmente. Entonces esto me venía pasando muy a menudo. Hasta que llegué a Barcelona hace ahora unos 6 años más o menos y, y di con todo el movimiento de la economía colaborativa y di con una red que se llama Wishart, no sé si conocéis. Vale, pues os recomiendo que le echéis un ojo porque creo que también es una red internacional que creo que tendrá comunidad en Argentina también. ¿Vosotros dónde estáis? ¿En qué parte de Argentina? Nosotros estamos en Buenos Aires. ¿Wishart puede ser que esté Cañigueral, fue uno de los impulsores o no es? Exacto, sí, esta es. Bueno, claro, nosotros a él lo leímos, digamos, leímos Ujú, como fundamentación teórica de lo que él escribe, así que, y ujú. leímos el libro que él escribió, ese libro que está en la plataforma, también lo descargamos y está súper interesante porque también creo que fue uno de los primeros que nos abrió, por lo menos a mí, la cabeza de empezar a pensar esto de la Sí. economía colaborativa. Sí, pues os recomiendo que investiguéis Wizard en Argentina porque si tienen una red en Buenos Aires, que yo creo que sí, pues bueno, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Bueno, vi que existía esta red, y leí el libro de Albert también, lo conecté con Wizard aquí en Barcelona en persona y vi que, bueno, que, ay, perdón, que ya había todo un movimiento en torno a la economía colaborativa, ¿no? Eh, entonces, una vez más me volvió a pasar esto, ¿no? Necesitaba, me acuerdo que era una llave inglesa, pero claro, quería apretar un tornillo, no quería poseer una llave inglesa, solo quería apretar un tornillo. Y habiendo visto Wizard y tal, me llegó esta idea, ¿no? De, bueno, a lo mejor un vecino me lo puede prestar. Y con esta idea empecé a probar distintas cosas diferentes, grupos de email, grupos de mi vecindad, de mi edificio, a ver si podíamos hacer un grupo en mi propio edificio. Y bueno, al final lo que funcionó, lo que cogió tracción, lo que empezó a... Porque claro, al final, cuando lo primero que hay que ver es si esta necesidad que yo tengo la tiene más gente, ¿no? Esto es una necesidad real o es una necesidad mía. ¿Es una necesidad mía y de 5 personas más o es una necesidad suficientemente importante para construir un movimiento en torno a ella, ¿no? Entonces esta era la primera hipótesis, ¿no? A validar. A ver si esto es una necesidad real social de un grupo grande de gente. Y ahí fui probando cosas hasta que vi que lo que cogió tracción era un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, monté un grupo de WhatsApp en un barrio de Barcelona. Claro, aquí es muy importante la geolocalización
Claro, si tú te tienes que ir por una llave inglesa a 50 minutos, no te vas a ir a por ella. Pero si la tienes a 5 o 10 minutos, pues probablemente sí, ¿no? Entonces, al final, el truco es juntar un grupo suficientemente grande de gente, que suele estar en torno a los 40 o 50 personas, en un espacio geográfico reducido. Esto es muy importante, que haya densidad, es decir, 40 o 50 mínimo para que la cosa empiece a moverse en un entorno reducido, geográfico. Y entonces hay que montar el grupo de WhatsApp con unas... Claro, el grupo de WhatsApp es muy... Bueno, había una landing page, ¿no? Y en la landing page era lo que yo iba publicitando. Y en la landing page pedía el nombre, el email y el código postal. Entonces, al final, cuando vi que había mucha gente de un mismo código postal, pues luego también hice un estudio de los barrios de Barcelona, en qué barrios había más entidades ya creadas, en qué barrios había más comunidades ya creadas que compartiesen los valores del ENDI, es decir, un consumo más responsable, un cuidado del medio ambiente y un aumento de la conexión de los vecinos, ¿no? Un aumento de la humanidad, al fin y al cabo, dentro de los barrios. Y entonces vi qué barrios tenían ya este tipo de comunidades constituidas, pues cooperativas de consumo ecológico, ¿no? Aquí en Barcelona se llama Ateneus, o centros cívicos, asociaciones de vecinos. Entonces vi que Gracia era un buen sitio. Y entonces cuando ya había un grupo suficiente de gente, en Gracia, pues éramos ya unos 35, 40, monté un grupo de WhatsApp y les expliqué, ¿no? Pues hola, esto es Lendi. En Lendi siempre comunicamos y nos ha funcionado muy bien comunicar desde no el qué hacemos, sino el por qué. Primero por qué, ¿no? Primero por qué Lendi y luego ya el qué. Pero entonces, pues dije un poco esto, ¿no? Esto es Lendi. Lendi nace para cambiar el modelo de consumo por uno más sostenible y para crear barrios más conectados, más cooperativos. Y este es el mecanismo de funcionamiento. Uno, si necesitas cualquier cosa, pídelo prestado. Y si alguien lo puede prestar, pues que dentro del grupo, para que todo el mundo lo vea, que ese objeto ya está prestado, que lo diga, ¿no? Y luego ya toda la conversación de dónde, cuándo, cómo, va por privado, ¿no? Para no saturar el grupo. Y claro, era muy importante que el grupo funcionase bien, que funcionase dinámico. Entonces, claro, pues, al principio había unas normas muy claras y yo me centré mucho en mantener esas normas. Fui un poco estricto ahí, pero claro, pues no hablar de política, que si mi abuela dice que no sé qué, todo eso, bueno, no sé si hay vosotros en Argentina usáis WhatsApp. Sí, 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 usamos también. De hecho, recién les acabo de pasar por el WhatsApp el link de esta conversación, así que por eso ahí se están sumando. Pero sí, nos pasa exactamente lo mismo y esas eran dudas que teníamos, de cómo un WhatsApp te puede permitir, por esto que vos decís, de que a veces las conversaciones se mezclan o hay comentarios o cosas Sí. desubicadas que no tienen que ver con el tema, por ahí se Ujú. complejiza Sí. conectar al que necesita con el que lo tiene, porque por ahí el que lo tiene no presta atención, o si no se pasa el mensaje y ya quedó arriba. No sé, Claro. eso como... Pues esto lo que digo, ¿no? Con primero unas normas muy claras uno, este es el objetivo del grupo, punto. O sea, el objetivo es compartir objetos, no hay más historia. O sea, al principio de ser un poco estricto, aunque suene feo, ¿no? Pero es que para que la cosa arranque, yo os cuento mi experiencia, ¿no? Cómo a nosotros nos Claro. funcionó. Y funcionó siendo estrictos y diciendo, esto es el objetivo del grupo, esta es la manera en la que este grupo va a funcionar. Y otra cosa muy importante también, los proyectos de Lendi, de préstamo y tal, hay una clave para la que funcionan y cogen tracciones que funcionan desde la demanda. Es decir, no funcionan diciendo lo que tú puedes ofrecer. La gente no comunica lo que puede ofrecer, la gente comunica lo que necesita. De tal manera, hay una métrica muy importante que va a determinar el éxito o el fracaso del proyecto, que es la liquidez.
¿no? La liquidez, no sé si habéis oído hablar de ella, pero es cuando se da la conexión, ¿no? Cuando el que pide encuentra. Cuando el que pide Claro, encuentra, se genera liquidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay 100 peticiones y de esas 100 peticiones hay 60 que obtienen respuesta, pues hay un 60% de liquidez, ¿no? claro. Entonces, a mayor liquidez, mejor funcionamiento de la plataforma. ¿Y eso cómo se Entonces, puede mejorar? ¿Cómo se puede, digamos, o sea, en la plataforma claro, en qué influye para que eso funcione, para que eso suceda? claro, ese es el kit, esa es la gran pregunta. Claro, Y yo creo que una de las claves es generar confianza. La confianza es vital, que la plataforma sea capaz de generar confianza. Y luego lo que decía, que es que la petición sea desde la demanda, esto también aumenta la liquidez, ¿vale? Que la gente diga lo que necesita. Eh, entonces, bueno, al principio, pues eso, la gente decía lo que necesitaba, los vecinos contestaban y todo el resto de la conversación por privado. Es que esas eran las reglas. claro. Tampoco había no había un listado de 10, ¿no? Eran como cosas muy sencillas. Pero luego sí que había la figura del dinamizador, ¿no? Que al principio era yo el que dinamiza y el que, pues, con toda la educación del mundo, ¿no? Si alguien no cumple las normas, pues se lo explica. Oye, perdona, pero mira, es que esto es Lendy, que es para esto y esto pues no aplica, ¿no? A este grupo. Eh, y entonces, después de una dinamización bastante intensa, eh, pasó una cosa muy curiosa, que es que una vez ya el grupo, bueno, hice a todo el mundo administradores del grupo para que así pudiese crecer más rápido, ¿no? La gente invitase a sus amigos y tal. Y, y entonces cuando el grupo fue creciendo pasó una cosa muy curiosa y es que el propio grupo ya se autorregulaba, ¿no? Una vez que la cosa funcionaba bien, a nadie le interesaba que dejase de funcionar o que empezase a funcionar mal o que empezase a desvirtuarse. Entonces ya de repente ya no era yo el único dinamizador, sino que era el propio grupo el que salvaguardaba el funcionamiento, ¿no? Cuando alguien se saltaba las normas, pues, oye, no, mira, que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que la propia comunidad se empezó a autorregular ella misma. Eh, y bueno, ya desde ahí, pues con esa estrategia, ¿no? De una página web muy sencilla, con un formulario del teléfono, email y código postal, un primer grupo de WhatsApp funcionando y comunicar a entidades, instituciones que compartían nuestros valores y nuestros objetivos. Y decimos, oye, esto es Lendy, un proyecto gratuito. Y bueno, si crees que es interesante para tu red, para tu base de datos, pues estaría genial si nos comunicas, ¿no? Está en la página web. Entonces era como un embudo, ¿no? El embudo de marketing. La gente llega a la página web, mete su código postal y del código postal llegan a su grupo de WhatsApp correspondiente a su barrio, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que yo iba con esta estrategia trabajando en los distintos barrios, ya había mucha gente que nos empezaba a contactar y decir, oye, me interesa Lendy en mi barrio, ¿qué tengo que hacer?, etcétera. Y hasta que hubo un momento que llegamos a ser 8 grupos de WhatsApp, ciento y pico personas en cada grupo y todo funcionando muy bien y con la misma estrategia, con la misma idea, ¿no? Una dinamización inicial fuerte, para que las normas se cumplan y luego siempre pasaba lo mismo, que es el propio grupo de WhatsApp de cada barrio se autorregulaba. Eh, y bueno, ya cuando vi que ahí había chicha, que había lo que decía al principio, ¿no? Que no era solo yo el que tenía el problema, sino que mucha más gente compartía mis inquietudes y compartía esta necesidad, que se validó a través de estos grupos de WhatsApp, pues empecé a pensar, bueno, pues una aplicación móvil para poder expandir y para poder crecer. Claro, crecer a través de grupos de WhatsApp, creo, a lo mejor sí que se puede y es genial, pero bueno, yo pensaba que crecer a través de una aplicación móvil un poquito más ordenada y estructurada iba a ser mejor. Y nada, contacté con un desarrollador que me presentó un amigo y luego un diseñador y de ahí que poco a poco montamos un equipo de ya más de desarrollo, ¿no?, tecnológico y nos pusimos con la aplicación. Y bueno, esto es un poco ¿Y de eso cuánto tiempo pasó, Javier? O sea, desde cuando empezaste a cuando, digamos, como que el salto fue desarrollar la aplicación, digamos, el salto ya en... Uh-huh. ¿Cuánto Sí, tiempo pasó, digamos? pues yo creo que un año más o menos.
Ah, rápido, bien. Está bien. Y digamos, y sí, toda esta etapa, digamos, no hubo ningún financiamiento desde que arrancaste. Y bueno, vi que hicieron una campaña en goteo. Ujú, ¿Eso sí, fue para la creación de la aplicación o para ampliarla? para ampliarla. La aplicación ya estaba, ya había una primera versión de la aplicación y entonces hicimos la campaña de crowdfunding pues para seguir financiando tanto la aplicación como acciones de comunicación, etcétera. Pero la campaña de crowdfunding funcionó muy bien porque ya había mucha comunidad, ¿no? Ya había a través de los grupos de WhatsApp, habíamos arrancado la aplicación, o sea, ya teníamos momentum, ¿no? Ya teníamos inercia, que es una de las claves del éxito de las campañas de crowdfunding, que generar comunidad, ¿no? Que te apoye. No sé si alguno de los compañeros por ahí quiere hacerle alguna consulta. Yo tengo más, pero por ahí está bueno que se sumen. Buenas tardes, Javier. Gracias por Hola, sumarte Laura. y hacer tu aporte. Una consulta. ¿Cómo se regula el cuidado en el intercambio del bien entre Uh-huh. las personas? Porque vos haces el contacto, Lendi hace el contacto. ¿Y cómo sigue después? Claro, Lendi hace la conexión y el resto, las propias personas se apañan. Entre la propia persona se genera el cómo, cuándo y, a través de tu pregunta me viene otra cosa que creo que está relacionado con lo que me preguntas, es que muchas veces la gran pregunta número uno que nos hacen siempre es ¿qué pasa si algo va mal? ¿No? Si se rompe, si me roban la cosa y tal. Y es que la realidad es que, bueno, nosotros en estos años hemos recibido a lo mejor 5 emails. 5 emails de gente que haya dicho, oye, que estoy intentando que este me devuelva el objeto y no doy con él. Y claro, es un porcentaje minimísimo de los intercambios que han habido, ¿no? Entonces, es una preocupación, la primera preocupación, pero la menos sólida, o sea, la menos real, ¿no? Tenemos esta inquietud de siempre pensamos que algo malo va a pasar, pero la realidad es que no. Y bueno, y creo que hay dos razones para esto, creo. Una es que al comunicar siempre desde el porqué, Lendi atrae gente ya en sintonía. Lendi atrae gente que estamos en la misma onda, ¿sí? Porque nos mueve el mismo porqué, nos mueven los mismos valores. Hay otra parte también otra pata muy importante que es la comunitaria, ¿no? Cuando empiezan los grupos de WhatsApp, nosotros hacemos muchos eventos. Nos juntamos la comunidad para ver un documental, comentarlo, para hacer un picnic. Hemos hecho talleres de costura, talleres de pasta de dientes, casera, bueno, simplemente lo que iba saliendo que la gente quería hacer, pues lo hacíamos, ¿no? Entonces también comunicábamos mucho esto en redes sociales y tal, y somos una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ayuda a lo que hablaba al principio de la confianza, ayuda a generar confianza, que la gente vea que Lendi es un proyecto de gente para gente, de personas para personas, ¿no? Humaniza todo. Y esas son algunas de las razones por las que creo que casi nunca ha pasado nada malo. Y la otra también es que me decía, hay una startup aquí en Barcelona que se llama Social Car. Y Social Car es alquiler de coches entre particulares, ¿sí? Y la fundadora de Social Car, que es una chica que se llama Mara Alarcón, ella decía, ¿no? que el porcentaje de siniestros o de accidentes o de cosas malas que pasan en su startup es infinitamente menor que cualquier otra empresa de alquiler de coches, ¿no? Y ella decía, y yo en mi experiencia de Lendi, pues lo comparto al 100%, que el simple hecho de que tú te juntes con la persona y le digas, ¿no? Toma, Laura, las llaves de mi coche, cara a cara, en persona, ahí pasa algo, ¿no? Ahí pasa algo muy humano, ostras, las llaves, o el taladro de la Laura, ¿no? O la aspiradora del Juan, y el Juan lo tienes ahí delante.
se genera un vínculo, ¿no? Que es lo chulo y es lo guay del Endy, que se genera potente para mí, que claro, la palabra vínculo hay un abanico muy grande, ¿no? De vínculo es o somos mejores amigos, pero mínimo la próxima vez que nos crucemos nos saludamos, ¿no? Porque ya nos hemos prestado algo. O sea, mínimo nos saludamos, o sea, se genera un vínculo. Y creo que porque se genera ese vínculo, la tasa de accidentes o de cosas malas que pasan es muy, muy pequeñita. Y luego que si pasa algo, pues es la gente en la que, oye, pues mira, es que se me ha roto esto, porque también puede pasar, ¿no? Pero yo creo que entre las personas al final se entienden que uno, y profundizo ahora un poquito más, una de las consecuencias de la economía colaborativa, o una de las cosas que la economía colaborativa pone a relucir, es que creo que estamos sobreregulados. Hay una hiperregulación de las cosas, ¿no? Bueno, vas a un restaurante y el restaurante tiene que pasar 15.000 millones de test y de regulaciones, pero luego resulta que hay una startup, una plataforma que conecta a gente para que coman en casa de ellos, ¿no? No sé si conocéis, pues, Eat With o Visit, son plataformas donde yo puedo y me voy a Barcelona a comer a casa de un tío. Y, Sí, y de hecho, bueno, y justo esas estaba plataformas tienen... mirando, sí, no, te comentaba que justo estábamos mirando un documental en Netflix que hablaba sobre las comidas callejeras y lo importante en la cultura que son las comidas callejeras y que no, en general no tienen ninguna regulación, como decís vos. Claro, y me imagino que miles de personas la comerán. Pues Sí, entonces aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay hay una plataforma que conecta personas para comer en casa y la utilizan cientos de miles de personas. Entonces, no estoy diciendo que no tenga que haber regulación, pero digo que hay un exceso de regulación, ¿no? tiene que ver con el Entonces, miedo, me parece, ¿no? Con esto que vos decís, del miedo, o sea, lo primero que uno se plantea, digamos, lo primero que uno se plantea ante un proyecto como este es, ¿y qué pasa si alguien hace tal cosa? Entonces eso es lo que te echa para ujú, atrás también. sí, sí. Pero bueno, que al final hablo de esto de la regulación porque las personas individuales somos perfectamente capaces de autorregularnos y autogestionarnos, ¿no? Parece que está aquí papá y mamá Estado que nos hace niños a veces, ¿no? Cuando, oye, mira, pues que se me ha roto esta parte de la tienda de campaña, ¿qué hago? Pues mira, tío, cómprame otra porque le tengo mucho cariño, o mira, ni te preocupes porque estaba a punto de romperse, voy inventando eso sobre la marcha, como que ya entre nosotros nos apañamos. Oye, ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿No? Un poco pues, con transparencia, con cariño, con honestidad, y sí que nosotros en la página web del Endy, pues, o en la aplicación, creo que está en la web también, ponemos un poco esto, ¿no? Nuestras recomendaciones por si pasa algo, pero que al final no dejan de ser esto, es, oye, hablar, escucharse, ser honestos y en nuestra experiencia, pues ya digo que es que no, casi nunca ha pasado nada malo, por no decir nunca. Bien. Pero sí que es verdad que es el primer miedo, o sea, es un poco contra... No, no, Hago una consulta, ¿qué tal? hola. En relación a los grupos de WhatsApp, ¿esos continúan o ya migró todo a la aplicación, a la plataforma? Y también si tienen un límite de integrantes por grupos de WhatsApp como para que no se torne difícil, digamos, de gestionar. Sí. Los grupos de WhatsApp continúan, tienen un máximo, creo que lo permite WhatsApp, no sé si ahora sigue siendo así, pero que hace tiempo eran 250 personas, creo, por grupo. Que ya creo que es un número sano, que a partir de ahí es muy complicado. Creo que un grupo sano está entre 150 a 200 personas activas, eso sería lo ideal, pero bueno, pues mira, 250 también. Lo que pasa es que cuando llegó la aplicación, claro, yo me desentendí mucho de los grupos de WhatsApp, centrándome en la aplicación, y continúan, pero han evolucionado. Y ya tiene mucho que ver con lo que hablaba, ¿no? De que la propia comunidad se autorregula. Que también me parece una cosa muy bonita, ¿no? Desde el Endy, decir, oye, mira, este es el objetivo del Endy, estos son los valores y estos son innegociables.
Y si no, no es Lendi, será Lendo, será otra cosa. Pero esto es con estos objetivos y estos valores. Con estas herramientas, haced lo que queráis, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay muchos grupos que se regalan muchas cosas, han pasado al regalo, ¿no? Bueno, han ido evolucionando ya cada uno en su propia manera. Mm. Y Bien. con esas posibilidades de lo que Pero digo, la decís... cantidad Perdón, de, perdón, dale, Matías. no, para cerrar esa Sí. pregunta, la cantidad, digamos, estos 200 integrantes en un grupo de WhatsApp no tornaba el tráfico, digamos, incomprensible o ingobernable o imposible. Sí que puede pasar que, claro, es muy importante eso, que es muy importante esto, que no se hable de otras cosas, que no se hable de política, que no se hable de mandar, ¿no? Oye, Claro, sí. firmar esta petición, aunque sea, ¿no? Una petición de change.org o lo que sea, ¿no? Que también, pero Claro, bueno, o sea, es muy importante que no se desvirtúe la cosa, ¿no? Que sea claro. pedir, prestar o regalar, ofrecer, que no se desvirtúe mucho. Pero sí puede pasar que al haber tantos mensajes, mucha gente no lee todos los mensajes, ¿no? Bueno, Cuando dices, Ujú. necesito un taladro, bueno, pues si hay 250 personas y enseguida hay 15 mensajes más, no todo el mundo lo lee todo. Y ahí también entra la cosa de la liquidez, ¿no? ¿Cuál es el número óptimo para aumentar la liquidez? Pero bueno, esto ahí ya no os lo sé decir. Yo intuyo que será en torno a las 150 personas, Sí. pero tampoco creo que sea una gran diferencia si hay 150 como si hay 200, siempre y cuando la estructura de cómo se utiliza el grupo se mantenga. Javier, te pregunto, hoy en día la plataforma digamos, ¿cuánta gente está trabajando, digamos, y si lograron que tenga alguna cierta rentabilidad para que el proyecto sea sustentable, eso cómo lo manejan? Hmm. ¿Cómo está Lendi hoy en día? Hace 9 meses, más o menos 9 meses o un año, nosotros llegamos a ser seis personas en el equipo. Pero yo cometí un error, creo. Si ahora volviese a arrancar un proyecto, lo haría diferente, en el sentido de que yo era la única persona del Endy que estaba a tiempo completo. Éramos 4 socios y yo era el único a tiempo completo. Y entonces al final eso ha pasado factura, porque yo notaba mucho que aunque todos éramos socios, ¿no? Igualitarios de alguna manera, el proyecto dependía mucho de la energía que yo le ponía. Y si yo frenaba, el proyecto frenaba, mis compañeros frenaban. Y si yo aceleraba, mis compañeros aceleraban y el proyecto aceleraba. Eh, entonces hubo un momento hace 9 meses o 12 meses que yo ya vi que, uno, yo ya no tenía más energía, necesitaba que tirasen de mí también, no estar yo siempre tirando. Y coincidió que dos de mis socios tampoco tenían la energía, porque bueno, ya cada uno con sus temas personales. Manaure, que era el desarrollador, él es venezolano, entonces, viviendo aquí en España, pero bueno, con todo lo que hay en Venezuela, se trajo a su familia de Venezuela, con su mujer montó una clínica dental para dar trabajo también a su familia, más él tenía su trabajo que era lo que le daba de comer, ¿no? Tiempo completo, total, que ya no tenía energía para el Endy. Entonces al final decidimos hace esos 9 meses, 12 meses, que de momento íbamos a parar todo, paramos comunicación, parábamos el desarrollo de la aplicación, que siempre estaba en constante desarrollo, ¿no? En constante mejora, y nos íbamos a centrar en lo que tú comentas, Pablo, en validar un modelo de negocio. Y entonces me dediqué yo exclusivamente a trabajar en encontrar un modelo de negocio que hiciese el Endy sostenible. Y sí que avanzamos mucho, teníamos algunas hipótesis, que muchas de ellas creo que iban por muy buen camino, pero al final a mí también hace 3 meses me cayó una oferta de trabajo del cielo, básicamente, que ni buscaba, pero una oferta muy buena y la cogí, un proyecto que me encaja mucho. También coincidía con que yo ya me notaba ya muy cansado del Endy, ¿no? Esto
hace 9, 12 meses yo ya veía que estaba cansado, y luego al final el acuerdo es que sigo yo solo, ¿no? Que es un poco contra eso, pero al final es lo que acordamos, y yo notaba como ya no tenía más energía. Y al final, pues hace 3 meses que empecé a trabajar en esta nueva empresa, y Lendi ahora está parado. Sigue funcionando, la aplicación funciona y tal, pero no hay actividad, no hay equipo que esté empujándolo. Me veo reflejado en tu historia, en alguna cosa que a mí me pasó con la cooperativa, que también daría otro tema que tiene que ver con los liderazgos digamos, y cómo tirar de un proyecto a veces Sí. lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, y lo difícil que es distribuir esa capacidad de iniciativa o esa capacidad de tirar un proyecto. Eso es difícil transmitir y que el otro se lo apodere, digamos. Eso, por lo menos a mí me pasó, y veo que en tu caso pasó algo parecido. Sí, ¿Y sí, vos para cómo mí ves fue un gran ahora? aprendizaje. Sí, decís. No, que para mí fue un gran aprendizaje, que si lo volviese a repetir tendríamos que ser las mismas personas las mismas horas. Es muy simbólico, ¿no? Porque es verdad que pues ellos hicieron un trabajo fantástico y éramos un gran equipo, trabajando muy bien. Pero a largo plazo, y estos proyectos, la idea es que sean a largo plazo, a nivel simbólico es importante que todo el mundo esté igual de comprometido, y esta es mi opinión. Obviamente habrá opiniones de todos los gustos, esta es mi experiencia y mi opinión. Buenísimo, Javier. No sé si alguno más Sí, tiene. quería decir también, tengo un grupo de WhatsApp que pregunta en el barrio Ica de la universidad, y en un momento dado tuvimos los completitos, 256 personas. Muy complicado era. Sumamos más gente a lo que llamamos administradores por grupo de WhatsApp, pero siempre hay guerra de egos, alguien pone más energía, hasta que terminas diciendo, bueno, hasta acá se hace esto con el grupo, le damos bien este formato, seguimos, ponemos reglas. Hoy por hoy estamos en los 233 personas, de nuevo, con otros administradores. Hace 3 años que estoy en este grupo, y realmente hay 2 que siempre seguimos, y 2 que siempre tratamos, y creo que ese tema de liderazgo es como que ahora volvimos a sumar de 2 meses 9 personas. De esas 9 volvimos a quedar las 2 de siempre y una nueva, que tiene las mismas pilas que nosotros. Nos vamos repartiendo en el horario que podemos, pero que este tema del liderazgo es de reinventarse. Este grupo nosotros lo contamos con el pequeño grupo de comunidad APAR, y bueno, lo que vimos entre los dos grupos, lo que podíamos hacer era lo que vos comentabas, Javier, de hacer mini talleres, de hacer pequeñas cosas que al otro también le interese. ¿Por qué? Porque un tema de vínculo, un tema de verse y de seguir conectando y marcando esa confianza. Esto te digo que es lo que a mí generalmente me pasa en el grupo de WhatsApp, estamos hablando, ¿no? Y llega un momento dado que como decís, basta, no quiero saber más nada de esto, las quejas de la gente. Y bueno, pasó hace 2 o 3 días también lo mismo, hasta que tuve yo directamente que poner y decir, chicas, esto es así, el grupo es para esto, es para otra cosa, si quieren vayan a otro lado, háblenlo en privado, y así seguimos, pero realmente trabajar con mucha gente también, viste, se dificulta, así un poco cuando ya crece este volumen. Y bueno, en cuanto a tu aplicación, lo que estábamos viendo de mi parte, ¿no? Pablo nos comentó, primero no le veía la vuelta, y después recordé que, por ejemplo, tenía una bucleadora, no sé si conocés lo que es, que para hacer bucles en el pelo, y ahí la tengo, nunca la uso. Y digo, bueno, pero a lo mejor Laura la necesita, y ahí estaría. Entonces como que le fui dando, viste, una rosca a todo esto, y de repente a lo mejor, no sé, la peluquera justo en ese momento se le rompió su bucleadora, y yo la tengo acá dormida en mi casa. Así que bueno, eso es como que me fue interesando lo de la plataforma. Bueno, eso quería comentar. Genial. Javier, yo te quería decir, bueno, esto también pensaba en esto del crecimiento de la plataforma, cuando vos comentabas, digamos,
obviamente que tiene que ser un objetivo, porque también esto que vos decías, la liquidez, pero también no es contraproducente si crece muy rápido, porque por ahí esos conceptos que vos decías que se tienen que apropiar, llevan un tiempo de construcción, o sea, llevan un tiempo de apropiarse de eso. Y por ahí el crecimiento, si es muy acelerado, quizás pueda llevar a que tenga más dificultades, gente que no, digamos, entre por otros, digamos, esto que decíamos, los miedos, de que entre por otros fines y no porque realmente tenga conciencia de lo medioambiental o del compartir, digamos. ¿No sería un problema también, o vos crees que se puede crecer ilimitadamente si fuera el caso que se hiciera, digamos, algo masivo? Pues no sé qué decirte, la verdad. Creo que es muy difícil morir de éxito, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo. Creo que es muy difícil. Muy, 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 muy bien hay que hacerlo para morir de éxito. Y luego esto me remite un poco también a lo que comentaba Sandra, ¿no? Depende de qué derechos y obligaciones tenga esta gente, ¿no? Para... En Lendi nosotros hacíamos como había como 3 círculos, ¿no? Un círculo más del equipo core, del equipo central, ¿no? De socios, de desarrollador, diseño, comunidad, comunicación. Luego había un segundo círculo donde ya estaba la gente de la comunidad, pero que eran muy Lendi, o sea, que se sentían muy Lendi, sentían el proyecto muy suyo, iban a los eventos, ayudaban, ¿no? Dedicaban el tiempo que podían, pero claro, no les era un proyecto para invertir 20 horas a la semana, ¿no? Y luego ya estaba todo el tercer círculo ya de amigos, usuarios puntuales, etcétera, ¿no? Entonces, si se define bien, estoy contestando un poco más porque me venía esta idea escuchando a Sandra, si se define bien estos círculos, ¿no? Y qué deberes y responsabilidades tiene cada círculo, creo que no hay tanto problema de un crecimiento rápido, ¿no? Puede haber un problema de un crecimiento rápido si ahí todo el mundo tiene voz y voto, ¿no? Ahí venga todo el mundo a opinar sobre el diseño de la aplicación. Oye, pues mira, no. El diseño de la aplicación, todo el mundo puede opinar. Esto es como nosotros lo estructurábamos, ¿eh? Todo el mundo puede opinar y de hecho se incita porque creo que es muy rico, ¿no? Que el que toma la decisión vea la cantidad de opiniones que tiene, pero al final hay una persona que tiene que ser la responsable de tomar la decisión, ¿no? Sobre todo en las cosas más estructurales. Y luego, por definición, habrá una serie de decisiones que las podrá tomar todo el mundo, ¿no? Y decir, oye, pues aquí votación, democracia y no solo opinar, sino decidir también, ¿no? Pero hay algunas decisiones, esta es mi opinión, insisto, que para el funcionamiento fluido del proyecto se tienen que quedar en un grupo más cerrado. Y luego hay otras que genial que se decidan en total. Y opinión, pues eso siempre, la opinión es súper bienvenida de todo el mundo para tenerla en cuenta. Y de ahí, pues y relaciono eso un poco con el crecimiento. No sé, ¿cómo crees tú que un crecimiento desmesurado puede fastidiar el proyecto? No, yo lo digo en relación a que por ahí ¿Cómo te lo imaginas? claro, gente que no tenga digamos, porque uno se baja una aplicación de esta característica porque cree fielmente de que puede ceder su, digamos, y esto también, por ejemplo, yo lo pensaba y lo compartí con los compañeros, de que yo pensaba, ¿qué pasaría si a la aplicación o a este modelo de Lendi se le agrega una moneda virtual que no tenga o sea, que no tenga un costo de que yo tenga que poner nada de plata, sino que a cada persona se le da un monedero, que de hecho esta aplicación, bueno, Sandra lo conoce porque Moneda Park funciona así, en un nodo, a cada persona que integra el nodo se le da un monedero virtual,
que cuando yo voy y compro, no sé, voy a comprar algo de comida, yo gasté 10 euros, 10 monedas, lo que vale esa moneda, 10 monedas. Mi monedero queda menos 10. Supongamos que yo presto, o sea, me prestan a mí un taladro. Yo gasté 10. Ahora yo quedo menos 10. Para yo volver a tener 0, tengo que yo prestar algo. Entonces pensaba en esta posibilidad de hacerlo como con un circuito cerrado, porque ¿qué pasa si alguien solo pide prestado y nunca presta? Digamos, eso dentro de la aplicación puede pasar. Hmm. ¿O cómo se regula? Sí, yo creo que y es mi hipótesis, no estoy seguro. Mi hipótesis es que lo que tú planteas del monedero reduciría la liquidez. Y la liquidez es difícil que se genere, ¿no? Oferta y demanda que conecten. Entonces, cuanto más cosas pongas entre medias, peor, porque más saltos hay que hacer, ¿no? El monedero, tener dinero, nadie quiere estar en negativo, ¿no? Es un concepto ya de los bancos de tiempo que se aprendió que nadie quiere estar en negativo. Entonces todo el mundo quiere dar y no recibir, o viceversa. Y luego en la aplicación de Lendi hay un contador, ¿no? Donde se ve el número de peticiones de cada uno y el número de préstamos de cada uno. Entonces al final es un poco lo que decía al principio también, que la propia comunidad se autorregule. Es decir, si tú ves que Manolo pide un objeto y que ha pedido 55 y ha ofrecido 0, ahí eres tú, individuo, que tomas la decisión si se lo quieres prestar o no, pero es que a lo mejor el pobre Manolo, pues es que está pasándolo fatal y no tiene material y no tiene que ofrecer, ¿no? Y entonces solo pide, pero tampoco quiere decir que sea mala gente, o Claro, está quizás muy sí, bueno. o quizás es un abusón. Es decir que yo soy partidario de darle la información a la gente y que cada uno decida, ¿no? Oye, pues mira, tú, que sepas que este es el histórico de Manolo. Este es su perfil. Es su Y reputación. tú ahí ya, claro, su reputación. Y bueno, un poquito de eso. Nosotros sí que hemos pensado en un concepto similar a lo que tú dices de la moneda, pero siempre en positivo. Y justo lo que tú acabas de decir, ¿no? De reputación. Es decir, si yo pido, mi reputación aumenta. Y si yo presto, también aumenta, porque también es muy importante pedir. Si la gente no pide, no hay lending, ni hay plataforma, ni hay nada. Hay que animar a la gente a pedir, ¿no? Que es una cosa importante también. Entonces, para mí era una idea de, oye, mira, nuestra moneda de reputación, cuanto más actividad hagas en la aplicación, pues más monedas tienes. Y luego incluso, ¿no? Se puede extrapolar a, oye, un usuario que escribe un artículo y se publica en el blog del Lendi sobre su experiencia, pues eso, puntos para él, ¿sabes? Como dar muchas, no solo pedir prestar, sino qué es aquello que aporta valor al Lendi. Pues todo eso que se recompense, ¿no? En reputación de alguna manera. Claro, iniciativa, o sea, a todas las iniciativas o a todo lo que tenga que ver con la participación, darle un valor, que eso es importante. Exacto, exacto. Está bueno. Javier, otra consulta. Mm. Intercambio de bienes, servicios también. Por ejemplo, me refiero en servicios a capacitaciones, talleres, o lo que nombraste de hacer el taller de pasta dental que citaste. ¿Es solo una propuesta de Lendi aparte del intercambio o forma parte del intercambio? Sí. Estos ejemplos que he citado son propuestas para construir comunidad, para construir lazos comunitarios, para que la gente se conozca, para que la gente conecte. Y bueno, pasa una cosa muy chula, que es que cuando lo que hemos aprendido, cuando tú no conoces a la gente personalmente, pero te das cuenta que conectas en valores y en manera de ver la vida filosófica, las conexiones se hacen muy rápido, ¿no? Entonces esto es chulo. Y lo de meter servicios en la plataforma, pues ahí ya hay opiniones de todos los gustos. Mi opinión es, yo creo que una de las razones por las que Lendi ha funcionado muy bien es porque es muy sencilla. Es una aplicación muy sencilla, muy intuitiva. Puedes hacer 4 cosas. Y creo que eso aumenta la liquidez. Y como aumenta la liquidez,
aumenta el volumen de usuarios, porque al final la liquidez simplemente lo que está diciendo es Lendy funciona. Yo consigo lo que busco. Y al final, si consigo lo que busco, se lo voy a recomendar a mis amigos y la aplicación va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, en esa línea, mi opinión es que la sencillez aumenta la liquidez y la liquidez aumenta el volumen de usuarios. Y luego, quizás una vez ya haya una base sólida de usuarios, la aplicación está funcionando sólida, funciona bien, entonces quizás sí que se puede aumentar las funcionalidades, ¿no? Y hacer cosas. Pero yo creo que a la hora de montar un proyecto se tiende a poner, añadir, y para mí eso es un gravísimo error. Eso dificulta. Hay que buscar, en mi opinión, insisto, la sencillez. ¿Cuál es la esencia de esta cosa, ¿no? Y creo que esa sencillez es muy importante, porque añadir es muy fácil. Añadir cosas, añadir ideas, tener ideas es muy fácil, pero ser capaz de quitarle, como decimos aquí, la paja del grano, ¿no? De separar la paja del grano y quedarte con la esencia de lo que aporta valor de verdad, creo que eso es lo complicado y lo interesante, en mi opinión. Y sí, insisto, una vez ya hay una base sólida y esto funciona bien y tal, pues poquito a poco se podrían ir añadiendo funcionalidades. Pero yo creo que la cosa es empezar sencillo, creo. ¿Y pasa, Javier, el caso de regalar, o sea, de cosas que alguien diga yo lo necesito y alguien dice, bueno, lo regalo, o sea, ¿pasa en la plataforma Sí. Sí, pasa mucho y claro, esto es muy interesante porque, y enlaza muy bien con lo que estaba contando antes. En la aplicación, nosotros poníamos, ¿no? Siempre hablábamos de pedir objetos. Enfocábamos a la gente a que entienda, que sepa que Lendy es una aplicación para pedir prestado objetos, ¿no? Pero muchas veces pasaba que la gente ponía y decía regalo, ¿no? Aunque en el menú, ya por definición, nosotros desde Lendy ponemos ¿qué piden prestados tus vecinos? La gente, como puede escribir, dicen yo regalo, no sé qué. Entonces esto está muy bien en el sentido de que yo soy partidario de ofrecerle a la gente lo que necesita, ¿no? No tiene sentido que yo diga cómo tiene que ser la cosa. Lo que lo tiene que decidir es la gente que lo va a utilizar, ¿no? Entonces, si la gente quiere regalar, yo soy partidario de, genial, esto nos está sirviendo para saber que la gente quiere regalar. Pero también estaba generando confusión, porque entonces ya la gente no entiende bien qué es Lendy. Si es para regalar, si es para pedir, porque en el título pone pedir, pero luego la persona pone regalar. Entonces, eso es una de los kits de la cosa es, vale, si la gente quiere regalar, pues pongamos una opción de regalar, pero ordenada, ¿me explico? Ordenada, intuitiva, sencilla, pero que no se mezclen las dos cosas, que ¿no? no confunda, claro. Pero sí ha pasado mucho eso. Y luego lo del regalar trae otra problemática que ya pasó en los grupos de WhatsApp, ¿no? Había muchas veces en WhatsApp al principio que la gente regalaba, ¿no? Y pasaba, ya ha pasado en muchos grupos que siempre eran los mismos los que decían yo lo quiero, ¿no? Yo lo quiero. Y entonces hubo un momento que fue así como un punto de inflexión, que alguien regalaba un abrigo, ¿no? Y alguien dijo, yo lo quiero. Y luego preguntó, ¿qué talla es? ¿No? Entonces yo pensé, dije, pero vamos a ver, ¿lo quieres porque lo necesitas o lo quieres porque estás aquí para coger todo lo... O sea, estamos con esto del regalo fomentando precisamente todo lo contrario de lo que queremos fomentar, que es un consumo consciente, ¿no? Y estamos aquí fomentando el aglutinar y aglutinar y aglutinar. O sea, que el regalo también tenía un poco su peligro para no desvirtuar, ¿no? Lo que es Lendy. Y en uno de los grupos, en esto de lo que hablaba de la autorregulación, se llegó a una solución muy chula, que era pues simplemente cuando alguien regalaba algo,
se dejaban unas horas para que la gente se apuntase, quien quería. Y entonces luego, si se habían apuntado 6 o 7, se hacía un sorteo, ¿no? De tal manera, pues bueno, que ahí ya se quita esa cosa de que siempre estén los mismos. Yo lo quiero, y que estemos fomentando un consumo inconsciente, que era precisamente lo contrario a lo que queremos. Entonces, bueno, pero todo esto, al final nosotros lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y es lo interesante también, yo soy muy partidario de lo que decía antes, ¿no? De escuchar a la gente, ver qué necesita la gente, ver cómo la gente lo quiere hacer, siempre y cuando los objetivos y los valores no cambien, ¿no? Si objetivos y valores no cambian, yo creo que desde ahí, desde esa rigidez, objetivos y valores no cambian, sí que es muy rico darles a la gente lo que sea y ver qué necesitan, cómo lo usan, porque al final el proyecto funcionará si le das a la gente lo que la gente quiere, no si le das a la gente lo que tú crees que la gente quiere. ¿Me explico? Sí, sí, entonces es porque vos primero decís que basados en la confianza, trabajar en un grupo más reducido, pero también una vez que vaya creciendo, escuchar las opiniones de todos y ver realmente qué es lo que está necesitando la gente. Como vos decías, no es lo que yo creo que la gente necesita, sino lo que realmente necesita la gente, ¿no? Y tratar de regular ese consumo consciente y bueno, lamentablemente hay cosas que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, sobre la experiencia y en base a quienes tenemos en el grupo. Sí, esto es un poquito la idea. Yo quería agradecer la charla, pero me tengo que ir, estoy en el trabajo y salgo a las 2, pero me parecía importante preguntar, y quizás después la voy a volver a escuchar, pues está grabándose, ¿cuál es la inversión inicial para armar la plataforma que tuvieron que hacer? Muy poquita. Nosotros a lo mejor en los primeros 2 años del Lendi nos gastamos, no llegamos ni a los 2.000 euros, que es pues el registro de la marca, un diseñador que nos hizo un logo y sobre todo es una inversión de tiempo, ¿no? Tiempo. Yo también soy de la opinión que por ejemplo, el Lendi se sustenta bajo dos pilares fundamentales, ¿no? Un pilar es el tecnológico, la aplicación, y otro pilar es la comunidad. Y yo soy partidario de que lo que es pilar en un proyecto tiene que estar in-house, tiene que estar dentro. Entonces, en nuestro caso, el desarrollador del Lendi era socio del proyecto, la otra pata más que se encargaba de la comunidad y esto era yo, y desde ahí que no había gasto económico, solo había gasto de tiempo, ¿no? Y también creo que es importante, sobre todo si se decide hacer una aplicación, la aplicación es una herramienta viva, no vas a hacer una aplicación que ¿no? Se la encargas a alguien, te da la aplicación y ya está, no, la aplicación la haces, la testeas, la cambias, la vuelves a cambiar, la vas mejorando constantemente. Entonces, para mí tiene todo el sentido que esa mejora constante esté, sobre todo si los recursos son escasos, estén dentro, porque lo que si está dentro, quiere decir que el recurso que tienes es el tiempo. Mientras que si lo externalizas, pues es que va a ser una sangría de dinero, yo creo. Muchas gracias. Y añado, aunque siempre se puede decir, vale, pues no hay nadie que pueda hacer una aplicación. Pues sí, la encargo, me gasto 1.000 euros, pero bueno, no se va a poder mejorar mucho más, a no ser que haya más dinero, ¿no? Entonces, en este caso, también, sí. nada, también buscar muy filosofía Lean Startup, ¿no? No sé si conocéis esta metodología, pero os la recomiendo. Os la escribo por si no. Hay un libro muy famoso que al final es una metodología para ir creciendo y evolucionando con la menor inversión de tiempo posible.
o sea, de tiempo, de dinero posible. Entonces, ¿cómo puedo ir construyendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso es el grupo de WhatsApp, ¿no? Creo que fue una gran herramienta para nosotros, fue la clave del éxito, que nos dio la comunidad, nos dio el aprendizaje de la comunidad, de lo que la gente quiere, y fue gratuito. Esto que comentás de la Lean Startup, ¿es un software libre, sería, o algo así? No, esto es una metodología. Ah, Es un libro, es una metodología para arrancar proyectos. Que básicamente se basa en que lo que tú quieres es construir una cosita, ¿no? Por ejemplo, si quieres, imagínate que queremos construir un medio de transporte, ¿no? Y nosotros creemos, nuestra visión es que el objetivo final es construir un coche, porque pensamos que el coche es el mejor medio de transporte. Entonces, lo que dice Lean Startup es que para construir un coche de cero, no construyas una rueda, luego otra, luego el motor, luego el chasis, y entonces después de 3 años tendrás un coche. No, lo que dice Lean Startup es, si tú quieres un coche como medio de transporte, primero construye un patinete. Y ese patinete se lo enseñas a la gente, porque con ese patinete ya se pueden transportar. No hay que perder el foco de que lo que tú quieres construir es un medio de transporte. Y tú te has imaginado que el ideal es el coche, pero eso es una hipótesis. Tú no lo sabes, ¿no? Construye un patinete y pregunta, pues, vale, me puedo mover, pero me desequilibrio, ¿no? Entonces al patinete le pones un manillar y se lo vuelves a enseñar a la gente. ¿Y ahora qué te parece? Ah, pues ahora me desequilibrio menos, pero me canso porque estoy todo el día dándole al pie, ¿no? Entonces con ese feedback constante, entonces después del patinete haces una bici, y después de la bici haces una moto, y después de la moto haces el coche. ¿Me explico? O sea, es ir poquito a poco dándole cositas a la gente y muy importante recibir feedback, ¿no? ¿Qué te parece esto? En vez de estar 2 años en el garaje construyendo algo que luego que tú crees en tu mente que es lo ideal, pero luego a lo mejor nadie utiliza, construye la versión mínima posible, en este caso un patinete, que es una caca, ¿no? Comparado con un coche es una caca, pero ya te sirve para aprender. Entonces lo que dice esta metodología Lean Startup es lo importante es aprender. Construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. Y hacer este círculo lo más rápido posible. Construir, medir, aprender. genial, me parece buenísima la idea y la metáfora es genial, está muy buena. Y lo que yo te quería comentar es que nosotros en nuestro caso tenemos, digamos, el marco de la universidad, pero está bueno esto que decís, porque teniendo el marco de la universidad uno se puede pensar en que pidiendo un presupuesto de un subsidio, hay muchos proyectos de concursos y cosas así, se puede presentar, pero uno ya piensa en la plataforma desarrollada, y por ahí está bueno pensar esto que vos decís, y yo ya lo hablé con los chicos, y la idea era probarlo quizás con el grupo de la diplomatura, como te decía, somos 60, bueno, empecemos nosotros a hacerlo, y empezar a ver qué pasa, después quizás la universidad, la comunidad de la universidad, que es una comunidad también, digamos, cerrada en algún sentido, porque, digamos, se conocen todos, y ahí ir creciendo. Me parece que esa era un poco la idea, pero con esto que vos decís, reafirmo esa idea, y no tirarse a decir, bueno, busquemos un presupuesto de un financiamiento porque queremos Claro, hacer tal cosa, sino que empezar ahora. Eso está bueno. sí. Está bueno. Y en esa línea añado un par de cosas que, claro, para que esto funcione, si decidís hacer esta metodología, tener muy claro que el objetivo es aprender. O sea, no hay bien o mal, porque lo mal sería no aprender, ¿no? Pero por ejemplo, ahora nosotros, ya te digo, yo en Lendy, por ejemplo, el primer grupo de WhatsApp que puse era un coworking, pero en el coworking pues no funcionaba muy bien y se pedían cosas pues del coworking, ¿no? Unos auriculares o se me ha olvidado un cargador, etcétera. Pero ¿qué es lo que aprendí? Aprendí que era gente que no estaba motivada con el porqué de Lendy, que no era gente que lo querían un uso más funcional, no había suficiente
suficiente gente motivada con el porqué. Y en el momento que encontré 40 personas motivadas con el porqué, y también lo que aprendí es que era un grupo demasiado pequeño, éramos unos 15 o 20. Entonces, 15 o 20 no funciona, tiene que ser por lo menos unos 40 o 50 para que empiece a haber movimiento, porque el movimiento llama al movimiento. El movimiento genera movimiento, y esto es muy importante. Si la cosa se para, poco a poco, pero el movimiento lo que hace es que invita al movimiento. Y entonces, en esa línea, deciros eso, que si decidís hacer este tipo de estrategias y probáis cosas que no funcionan, que no os desaniméis, porque por definición eso pasará constantemente. El patinete no funciona inicialmente, el patinete es un poco caca, pero la cosa es, oye, hemos aprendido algo de sacar este patinete aquí. Si no hemos aprendido nada, entonces sí que es una cagada, con perdón, ¿sabes? Vale, no hemos aprendido, entonces lo estamos haciendo mal. Pero si un experimento sale mal, no es un error, siempre y cuando hayáis aprendido por qué ha salido mal y os dé para hacer las siguientes hipótesis, ¿no? O los siguientes experimentos. Y es un poco ir probando experimento, e ir aprendiendo sobre la marcha. Eso es la metodología Lean Startup, que a mí yo la recomiendo al 100%. Bueno, Javier, no sé si algún compañero más quiere hacer alguna pregunta. Mati. Yo la última pregunta, no sé si ya lo estuvieron charlando, pero en relación a cuando se constituyen como una unidad, digamos, económica, ¿no? O esto de la sustentabilidad del proyecto, ese pasaje, digamos, ¿en dónde está la fuente de ingreso principal o el financiamiento que les permita a ustedes hacer esto un medio de vida también, como más que nada para sustentar el tiempo que le ponen? Sí, claro, nosotros nunca llegamos ahí y esa es eso es uno de los grandes retos de este tipo de proyectos. Pero teníamos dos hipótesis que yo creo que tienen sentido y estuvimos ahí cerca de validarlas, pero al final no, lo que dije, justo hace 3 meses yo empecé otro proyecto. Pero una hipótesis es venderle la tecnología a las empresas. Y me explico. Lo que nosotros hemos aprendido de Lendi es que sobre todo Lendi genera vínculo humano, que el objeto es casi una excusa para generar conexiones humanas, sanas y bonitas y cercanas, ¿no? y solidarias. Y yo creo que nuestra hipótesis, una vez más, ¿no? Todo son hipótesis, nuestra hipótesis es que las empresas quieren de esto, ¿no? Les interesa generar un entorno laboral cercano, humano, solidario, que el de marketing se lleve bien con el ingeniero, generar este clima laboral sano. Y entonces fuimos a hablar con empresas y le decimos, oye, pues si os interesa esto, nosotros tenemos esto, que es Lendi, y podemos hacer un grupo cerrado. Si tú tienes aquí en este edificio 500 trabajadores, pues te hacemos un grupo para que lo utilicen solo tus trabajadores. Y esto vale pues X euros al mes y tal. Yo creo que esta es una línea que merece la pena explorar. También hay otra línea que son las grandes cadenas de herramientas y ferreterías y tal. Esto parece un poco contraintuitivo, pero hay una historia de una ferretería, creo que era holandesa, que era una ferretería familiar, y cuando el hijo coge la ferretería, empieza prestando una serie de herramientas, pues algunas, ¿no? Un taladro, una lijadora, 4 o 5 herramientas las presta. Y lo que consigue es que vaya mucha gente a su tienda. ¿Y qué pasa? Esa gente coge el taladro prestado, pero le compra todo lo demás. Le compra las brocas, le compra, ¿no? O la lija, o le compra una cosita para lo otro. O sea, compra el consumible, que lo llaman, ¿no? Entonces, la herramienta la presta, pero todo lo demás lo compran. Y creo que ha montado una cadena, tendrá ya como 3 o 4 ferreterías. Y aquí en Barcelona hay una cadena muy grande que se llama Servei Estació, es una tienda de 7 pisos con todo esto, ¿no? Ferretería, bricolaje, cosas de arte, todo el movimiento de do it yourself,
donde puedes encontrar de todo. Y ellos estaban muy interesados en colaborar con Lendy, porque también pensaban eso, ¿no? Que ellos, la tienda lo que quiere es que entre gente en su tienda. Y coño, si se llevan un taladro prestado, vale, pero luego a lo mejor se gastan 20 euros en todo lo demás, ¿no? Que necesitan. Entonces, eso es otro modelo que también puede ser interesante. Pero al final, insisto, la clave es entender todo como una hipótesis, ¿no? Nosotros tenemos la hipótesis de que a las empresas les puede interesar. Vale, pues vamos a hablar con ellas y vamos a validar si esta es una hipótesis real o no, ¿no? O incluso hay otro proyecto inglés similar a Lendy que vive de donaciones de los propios usuarios, ¿no? Es decir, y yo esto es algo en lo que creo mucho. El futuro de Lendy hubiese sido con un gran enfoque en la transparencia, ¿no? Y decir, bueno, chavales, que sepáis que transparencia, y cuando hablo de transparencia me refiero sobre todo económica, ¿no? Que mira, pues la aplicación, nosotros teníamos un resumen de todas las horas que habíamos trabajado en Lendy, entonces que sepáis, nosotros hemos trabajado todas estas horas. Los servidores valen 150 euros al mes. Para que Lendy sobreviva, nosotros necesitamos un mínimo, me invento, de 4.000 euros al mes. Quien quiera que nos done, quien quiera que nos dé dinero. Y hay un proyecto inglés, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que funciona así, bueno, como la Wikipedia. La Wikipedia funciona por donaciones de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy potente de comunicación y de transparencia, pero creo que puede funcionar también. Pero al final son hipótesis, ¿no? Que hay que ir validando. Sí, sí, ¿Sabes sí. que esta hipótesis que vos dijiste, la ferretería o la empresa de maquinarias, no sé si se acuerdan los compañeros, pero una de las clases que tuvimos presenciales a principio de año, antes de que empiece la pandemia, uno de los profesores, creo que fue Osvaldo, que es uno de los profesores de la parte de informática, exactamente dijo esa hipótesis. Cuando yo le comenté sobre el proyecto, él decía eso, que uno reduce el consumo de ciertas cosas, pero también le das la posibilidad de que la persona necesite chapas, tornillos, clavos, hay cosas que va a necesitar para usar eso que vos le prestás. Y está bueno, pero y también está bueno esto de tener que validar esas hipótesis y no mandarse a decir, bueno, esta es la idea principal, porque si no funciona, después te quedás sin idea. Entonces, si la vas validando como hipótesis, está muy bueno. Yo por mi parte, también para no abusar de Javier que nos brindó este tiempo, no sé si quiere alguien más, alguna preguntita más, pero creo que estaríamos. Ya no. Estamos bien, No, bárbaro. a mí solo me preocupó, y volviendo muy atrás, porque todo lo que dijo después de lo que hablé fue contra interesante, para hablarlo después con compañeros en el grupo. Esa persona que siempre estaba prestando, pero que él nunca pedía. ¿Ustedes tuvieron algún caso así? ¿Cómo lo hicieron? Te comento esto porque a mí me pasó en el caso, en el grupo, que había una señora que siempre compraba, y esto estaba con la moneda virtual, y llegó un momento dado, es como que ella se llevó dentro del grupo nuestro, un nodo, se llevó una gran cantidad de moneda virtual. Lo subsané de la siguiente manera, conversando, charlando con ella, a ver qué es lo que estaba necesitando. Y de esa manera pudimos ofrecerle a los demás para sacarle esa cantidad de moneda virtual que ella tenía y que pueda seguir funcionando en forma circular esto. No sé si a ustedes les pasó eso. No mucho. Nosotros nunca hemos tenido este caso de que haya que hacer algo así tan específico. Sobre todo también porque creo que dentro del Endy hay dos perfiles, ¿no? Y es que hay gente, suele ser un perfil un poco más mayor, que tiene muchas cosas, ¿no? Que tienen como mis padres. Pues mis padres tienen un garaje con un montón de herramientas. Y luego hay otro perfil que es de gente joven, que se van de alquiler a vivir en Barcelona, entonces claro, no tienen de nada. Entonces es normal que hay una serie de perfiles que pidan más y otra serie de perfiles que presten más. Creo que es normal. Entonces, en nuestro caso tampoco nos hemos encontrado así ningún caso extremo. Bueno, da para hacer muchas hipótesis interesantes en relación a esto que vos decís, de que quizás el que tiene, porque nada, ya es más grande y tiene la vida más resuelta de alguna manera,
puede colaborar con con los recursos que el otro necesita, pero por ahí el otro le puede brindar algo que él necesita, que por ahí no es un recurso. Bueno, da como para pensar muchas cosas súper Claro, interesantes. es un tema muy amplio. Y Pero nada, por mi parte, un placer. Si queréis dentro de un mes volver a charlar y que me contáis cómo vais o lo que necesitáis, Buenísimo. yo estoy a disposición. dale, Javier, muchas gracias. Sí, te vamos a contar cómo vamos a ir Ánimo. avanzando. Podemos compartir este video con los compañeros, o sea, la idea es subirlo a YouTube, pero solo para compartir a los compañeros de la diplomatura para que puedan de alguna manera Con quien escucharlo. queráis. Hay cosas Lo que me podéis parece poner que abierto. se relacionan con el marco teórico que hemos visto, se relacionan un montón y me parece que a todos les va a servir poder ver cómo ese marco teórico se baja a la realidad, y todo esto que vos comentabas me parece súper interesante. Así que de mi parte te agradezco un montón y seguimos en contacto. Gracias, Me Javier. alegro que te haya servido y mucho ánimo. Gracias, Javier. Un abrazo. Igualmente. Un placer. Suerte en Un la nueva abrazo. etapa. Chao, Hasta chao. luego, chicos. Ánimo, suerte. Igualmente.